De regreso acá en Libre Sesión por Canal del Sur. Ya lo decíamos, días viernes 21 a 30 horas, día sábado 21 a 30 horas y también por Radio Océano los domingos a las 11 de la mañana. O sea, cuando estemos votando, sí, claro. Cuando estemos votando, vamos a estar también transmitiendo por Radio Océano. Pero va a ser como, hay que ir el programa, ya va a estar un poco desfasado, no sé. No, porque la gente se va a entretenerse, al final la gente va a escuchar más atenta después de las 6 de la tarde. Este va a ser el segmento cultural de este programa. Para acompañar ahí Sole Lorca, porque vamos a hablar con nuestro invitado, Christian Allen, de su libro, Atlántida, el amanecer de la serpiente emplumada. 700 páginas, Christian Allen. ¿Cómo escribir? ¿Cuánto te demoraste? La pregunta buena que digo yo. ¿Cuánto te demoraste en escribir? 700. Sí, bueno, me demoré varios años, la verdad. Porque este libro, que es de fantasía y de mitología... ¿Cercano a la ciencia ficción? Bueno, de hecho la editorial es una editorial de ciencia ficción. Puerto Escape. Puerto Escape, y es una editorial de Valparaíso. Y bueno, para hacer un trabajo así, obviamente tienes que estudiar varias cosas antes, tienes que seleccionar algunos temas, tienes que prepararlos para que puedan ser vistos y leídos con facilidad por el público al cual va dirigido. Entonces toma sus años. ¿Y sí. ¿Cómo haces este nexo para el título con la Atlántida, el amanecer de la serpiente emplumada? La serpiente emplumada esta de la mitología de los aztecas, sí, con la Atlántida, que es este continente mitológico hundido, se supone. Sí. ¿Qué mezcla es esa? Bueno, la verdad es que la idea original de esta novela era buscar el sincretismo mitológico, es decir, aquellos puntos en los cuales los distintos mitos que tú encuentras a nivel mundial, sobre todo en la cultura occidental y en la cultura mesoamericana, aquellos puntos de los cuales estos mitos se conectan, se parecen. Yeah. Entonces, si tú haces una revisión en general argumentacional acerca de dónde surgen estos mitos, siempre, yo no digo que esto haya sido así desde el punto de vista cronológico, pero sí desde el punto de vista del proceso de reflexión, siempre llegas a la idea fundacional de que existe que existió una cultura ancestral, milenaria, una civilización primigenia, que probablemente fue la Atlántida, o fue la Lemuria, o fue Thule. Siempre hay una civilización inicial, original. Y de ahí siempre parte la idea de que estos mitos se repartieron a partir de las ideas que cultivó esta civilización original. Y con respecto a la serpiente emplumada, porque desde el punto de vista cronológico, el último mito, uno de los últimos mitos que tú encuentras, y que viene luego del descubrimiento de América, es el de la serpiente emplumada, que está en muchas culturas de nuestro continente. Está en México, está en la cultura azteca, en la cultura inca, a través de Viracocha, etcétera, etcétera. Entonces, la idea era contener en estos dos puntos, en estos dos parámetros, una visión lo más amplia posible de los mitos que existen a nivel mundial. ¿Con qué se va a encontrar el lector al leer Atlántida, el amanecer de la serpiente emplumada? ¿Con un libro de ficción basado en estos mitos o con un estudio sobre los mitos? Sí, bueno, acá hay que hacer una diferenciación importante, porque yo un poco he hecho la relación que existe con ese libro que se llamó El mundo de Sofía, que mucha gente lo leyó. En donde en realidad no era un libro que hablaba de filosofía, pero era una novela. Entonces tú pasabas a través de muchas ideas filosóficas, pero estaba hecho para que cualquier persona pudiera tener acceso a él, lo pudiera leer y lo pudiera entender. De la misma manera, este libro, si bien se vale del mito para construir una historia, no es un libro que pretenda convertirse en una suerte de diccionario de mitología, sino que utiliza la mitología como un instrumento, como una herramienta para contar una historia, una novela, con personajes que pudieran ser personajes de carne y hueso,
con sus virtudes y con sus defectos como cualquier persona, pero que utiliza como herramienta la mitología. En consecuencia, tú te sumerges en el mito, navegas, buceas a través del mito, y a través de esa experiencia tú vas absorbiendo la historia. Esa es un poco la propuesta que contiene esta novela. Tú nos contabas que gran parte del libro fue escrito acá, cuando viviste acá en Chiloé. ¿Hay algo de la mitología chilota también en el libro? Tangencialmente sí. ¿Sí? Es difícil escribir acerca de mitología chilota cuando uno siempre va a ser una suerte de aprendiz en esta isla. Siempre van a haber personas que manejen mucho más la mitología de lo que yo podría haberlo hecho en cualquier nivel. Pero sí tiene algunos elementos de la mitología, y quizás no solo de la mitología, sino que también del contexto de Chiloé. Por ejemplo, hay unos insectos que en Chiloé se les llama los chalilos. Los chalilos. Que son unos insectos que salen a volar en el mes de enero. O sea, que se le caen las alas, ¿no? Sí, se le cae la noche de los chalilos. chalilos. Y que existen en varias partes del sur de Chile. Mímelos, no. Y sobre todo en lugares donde hay mucho bosque. Quizá acá en Ancud, en el centro de Ancud, no es muy común ver esta población de estos insectos sobrevolando sobre las casas. Pero si tú te vas a los campos, yo he tenido la experiencia directamente, en el mes de enero tú te encuentras con una invasión de estos insectos. Y esa experiencia, que también tiene una connotación un poco dionisiaca, un poco relacionada también con muchos mitos que existen en otras partes del mundo, está recogida ahí directamente, y es una referencia expresa hacia Y Chiloé. están los chalilos acá en la Así novela. es. Sí, el chalilo. Sí. Pero además que yo creo que Sí. no solamente nos vamos a encontrar con los chalilos en este libro, que los invito también a compartirlo, y voy a hacer la pregunta: ¿hay personajes basados en vecinos angüitanos? Bueno, Porque el libro difícil, Cristian lo Pero no escribió estar acá. yo. Ni yo tampoco. Ni... aparte de Ricardo Tamayo y de Soledad Lorca, Protagonista de la novela. El ha jovencito. tomado aspectos de algunos vecinos angüitanos. En algún- pero conocidos. En la página 270. ¿De verdad? A ver, Creo. No veamos, sé. veamos, Vamos a busquémosla. empezar a buscar. Ustedes conversen ¿Es así mientras o no? tanto voy una a de las buscar la página cosas 270. que yo rescato de esta novela, y por eso también he querido tanto promoverla en Chiloé, es porque esta novela en cierto modo es producto de la idiosincrasia chilota, de la idiosincrasia nuestra, me atrevería también a decir. Porque probablemente en muchos casos, muchos de estos personajes se han basado en personas de carne y hueso, que son las que podemos ver todos los días caminando por la calle. Yo incluso me atrevería a decir que si yo no hubiera vivido en Chiloé, quizás no habría podido escribir esta historia. Sí, o Y sea, eso es lo que también agradezco tanto de... Como dice Sole de Lorca, Chiloé. hay Sí. Hay personajes de carne y hueso, personajes que Yo quiero existen, eso. Sí, Sí, los sí, invito sí. a está, leer. que está inspirado, Sí. pero uno los va a poder reconocer. ¿Se Yo puede pienso que conocer? sí. Sí. Pienso que yo no digo que haya tomado una persona En particular. en particular Como y un la vaya arquetipo, trasplantado. Sí. Pero obviamente hay personajes que inspiran muchas veces y que determinan la historia de las instituciones, y De las ciudades, de las sí. ciudades, y que obviamente también pueden encontrarse muchos de esas pinceladas plasmadas en el libro. Hay una cosa, la ¿Puedo sí. historia. saltar aquí? Sí. Ahí sale. Al cabo de unos minutos, Marcos volvió la vista a su amigo y estallando en una carcajada le espetó: ¿por qué eres tan hueón? Mira, está. ¿viste? Ahí está, sale. Aparece. Marco era Orso, el amigo era yo. Sí, Marco, ¿pero ¿qué le Sale- hiciste a Marco para que te tratara así? No sé, pero hay un tema, algo no contado aquí a propósito que está Cristian con nosotros y también del libro. Cristian Allen, además de ser abogado, fue fiscal en la ciudad de Ancud. ¿Ah, Tenía sí? que decirlo porque es parte Fiscal, es parte Sí. de tu biografía. Fue parte así cuando fue, se inicia sí. el trabajo. Parte de tu biografía, fuiste fiscal, acá trabajaste fiscal del como Ministerio fiscal. Público de Ancud, en una época interesante. Yo ¿Algún creo que caso después del- emblemático, Cristian, Cristian, en Los secretos. el que te haya tocado participar como fiscal? Sí, tuve muchos casos emblemáticos. ¿Cómo Muchos cuál? casos. Todos los casos Pero son importantes. solamente. Todos los casos, sí. pero sí, para sí. uno
Bueno, yo pienso que eso depende de lo que ustedes juzguen. ¿Ah? Pero sí, yo pienso que quizás lo atractivo de esta historia es que probablemente los ancuditanos se van a ver en muchos aspectos reflejados en la historia. ¿Ah? Se van a ver recogidos y van a ver en cierto modo cómo muchas veces las experiencias de la vida cotidiana pueden ser capturadas en una historia. ¿Mm? Sí. Eso yo diría que es lo fundamental. Estamos en ese libro entonces. Sí. Hay parte de cada uno Hay de que- Ustedes ellos. ya lo han leído, han visto quizás algunos pasajes. Quizás esa es la razón también por la cual yo estoy acá hoy día. Y después seguramente que lo que acabas de escuchar con esta sí. situación también te da más ideas para escribir más libros. ¿Ah? Sí. Yo me considero un buen lector y me gusta la ciencia ficción, pero siento que tu libro, Cristian, no se parece a nada que uno haya leído antes. No es un libro épico como El Señor de los Anillos de Tolkien, por ejemplo. No es esa ciencia ficción de divulgación científica como Bradbury o como Asimov. Es distinto. De verdad siento que no se parece a nada de lo que uno haya leído antes en el género de la ciencia ficción. ¿A dónde quiero llegar? ¿Sientes que estás como inaugurando un poco una nueva corriente dentro de este género que sería la ciencia ficción? Porque tomas elementos de la antropología clásica. Sí. A ratos se me torna un libro un poco incluso medio naturalista, medio costumbrista, pasa por diferentes momentos y como te digo, no se parece a nada de lo que yo haya leído. Sí. Bueno, lo importante es que te haya gustado. Sí, no, por supuesto. Porque diferente sería que dijera no se parece a nada y en realidad lo tomé a la página 10 y lo dije. Pero Bueno, llegamos a la 270 y es donde sale. Vamos Ahí a la sale, 270. Sí, pero lo cierto es que yo pienso que es difícil decir que tú has inaugurado un género, que eres que estás partiendo con un género nuevo. Para mí eso resulta difícil. Si tú ves el libro, el editor lo dice derechamente, el editor en este caso es doctor en lingüística, y me dijo en algún momento directamente que al menos en lengua castellana no conocía ejemplos similares a lo que yo había tratado de transmitir en esta historia. Pero yo la verdad es que quiero ser más humilde en ese sentido. Y siento que quizás si uno sondea un poco la literatura clásica, un poco la tragedia griega, La tragedia griega. quizás encontrarías elementos que se parecen a esta historia, esa relación entre los seres humanos comunes y corrientes, con la mitología viviendo entre ellos, con personajes sobrenaturales viviendo entre ellos, quizás tiene una cierta conexión con la mitología griega. Ahora quizás buscando o pretendiendo construir una idea más global, e incorporando otros elementos. Esto no está en verso como está la tragedia griega, sino que está en prosa. Y también obviamente existe influencia de muchos otros autores. Nosotros siempre relacionamos, en este caso, Ancú con Macondo en relación pero eso tiene que ver un poco más con los que ¿Por qué? 100 años de soledad nomás, pero tú ¿Cómo? ¿no tiene nada de Macondo para ti? No, Ancud en sí, Tiene Ancud cosas, sí, sí, claro. la verdad es claramente que tiene yo mucho de Macondo. diría que Chiloé en general y Ancud en particular son una tremenda y profunda fuente de inspiración para quien quiera venir acá a hacer arte, tanto para escritores como para pintores, y eso no soy yo quien lo dice, sino que probablemente hay una historia de personas que se han basado en Chiloé para construir muchas cosas. La experiencia de estar acá, de vivir acá, es muy enriquecedora para quien sabe aprovecharla. Sí. Sí. Bueno, hay varios escritores que han venido Sí. a escribir, a pasar una temporada escribiendo alguna novela acá. Isabel Allende, por ejemplo. Sí, también estuvo Pablo para Neruda. hacer Pablo Neruda. Pablo El Neruda primero en inaugurar escribió- esa. Sí, escribió un libro acá también. Como también hay gente que viene a Chiloé y también viene a Ancud y tampoco sabe cómo funciona la idiosincrasia
chilota respecto de varios temas, por ejemplo. Como porque Cristian dice, claro, Chiloé y Ancud en general da para inspirarse y toma lo mejor de lo que tenemos, como también hay gente que viene de fuera y que tampoco sabe cómo funciona el chilote, menos aún el ancuditano. Es así. Entonces, pero Ancud en realidad te sirve de inspiración, pero tú no te inspiras directamente en Ancud. La novela, a pesar de tener ciertos elementos o ciertos personajes que, como tú dices, son reconocibles, no está inspirada en Ancud, ¿no es cierto? Bueno, como te digo, toma elementos, por ejemplo, el clima, la experiencia. Lluvia. Bueno, en la novela aparece mucho eso. La experiencia de cómo la gente vive bajo un clima como este está ahí recogida. La experiencia del aislamiento, la cercanía con la muerte, la cercanía con la crudeza de muchas cosas. Bueno, quizás mi experiencia acá tampoco fue la experiencia que tal vez habría tenido haciendo otro trabajo. Yo fui fiscal acá, entonces eso también me significó muchas veces asomarme al alma de las personas, ¿no? Porque cuando tú haces este trabajo tienes que mirar tanto el alma del imputado, del delincuente, como el corazón de la víctima. Entonces eso es muy, muy profundo y obviamente te obliga también a ver cosas que quizás muchas otras personas no las pasan por alto. ¿Me extrañas Ancud todavía, no? Yo sigo votando acá. ¿Sí? Tengo casa acá. Y voto acá porque quiero hacerlo. De hecho, a mí me habían cambiado, el servicio electoral me había cambiado automáticamente a Puerto Montt y yo insistí en venir acá a votar. Y lo hago con mucho placer. Vecino nuestro. Soy vecino de esta ciudad. Claro. Si hubiera estado este año, Cristian, habría sido distinta la novela. Porque qué manera de llover, de verdad, se ha todo el año. No hemos tenido primavera, nunca llegó. ¿Dónde estará mi primavera? Dice la canción acá, no llegó por ninguna parte. Si el tiempo está así, el clima está así. No, y además que si Cristian hubiese estado también, a lo mejor trabajando en su anterior trabajo, también las cosas hubiesen sido habrían muy sido distintas. Pero se vienen tiempos mejores porque ya llega el verano. Subliminalmente insiste. En el verano. No se puede. Vamos a tener que cortar esa parte. No, aquí no hay censura, no la vamos a cortar. Oye, vamos a tener que hacer la última pausa del programa y volvemos a comentar de lo que queramos, de literatura, de contingencia. No vamos a hablar de los candidatos, de cualquier otra cosa, menos de eso, porque no podemos. Esto es Canal del Sur, vamos y volvemos.